¿Sabes por qué Jesús castigó con tanta dureza la falta de perdón, hasta el punto de situarla al mismo nivel, y en ocasiones por encima, de pecados visiblemente escandalosos como el adulterio? Porque hay un tipo de pecado que no grita en la plaza. Se enraiza en silencio, se mastica en los recovecos del corazón y con el tiempo convierte la vida espiritual en una vitrina preciosa con un cadáver dentro. Hoy quiero hablarte con urgencia. Puede que tú no hayas cometido lo que el mundo juzga, pero si guardas amargura, estás permitiendo que una raíz pudra todo lo que aparenta florecer. Imagina a una mujer llamada Sara. No es una caricatura ni una historia inventada para escandalizar. Es el tipo de persona que vemos en muchas iglesias. Sara era de las que la gente señala con respeto. Llevaba años en el ministerio, dirigía equipos de intercesión, era invitada a hablar en retiros. Sus manos sabían consolar, su voz sabía enseñar. Pero había algo en su mirada que la mayoría no notaba. Un frío que parecía victoria, una dureza que ella misma confundía con firmeza espiritual. Hace 3 inviernos, alguien muy cercano a ella, un socio de ministerio en quien había confiado con todo, la traicionó. No fue solo un error profesional, fue una decisión que rompió promesas, que dejó a Sara expuesta y humillada delante de otros. La ofensa fue pública, la herida privada. Al principio hubo lágrimas, noches de súplica y un grito silencioso hacia el cielo. «Señor, ¿por qué?» Y el Señor atendió. La puerta del consuelo se abrió. La iglesia oró. Llegaron cartas de apoyo. Pero dentro de Sara, algo cambió de manera imperceptible. Al principio intentó perdonar. Lo dijo en voz baja. Lo afirmó delante de una amiga. Lo repitió en la madrugada. Pero el perdón no fue completo. Quedó una cuenta pendiente, una especie de derecho retenido. Tengo derecho a mi dolor. Tengo derecho a recordarlo. Tengo derecho a defenderme. Ese derecho fue transformándose en amargura. La amargura es perversa. Aprende a disfrazarse de justicia. Te enseña cómo orar sin soltar la piedra, cómo ayunar sin soltar la venganza, cómo servir con el colmillo apretado por dentro. Con el tiempo, Sara se volvió impecable en la forma. Sus prédicas eran elocuentes, su currículo impecable. Pero su sonrisa al saludar a la traición era otra cosa, una mezcla de desprecio y satisfacción contenida. Lo que más la gustaba ahora era cuando, por alguna razón, la reputación de aquel que la hirió se tambaleaba. Un rumor, una caída moral del otro, y algo dentro de ella celebraba en silencio. No era alegría por la justicia de Dios, era satisfacción íntima, un gozo frío por la caída ajena. Esa satisfacción es una señal. Donde hay gozo por el mal del otro, no ha habido perdón. A nivel espiritual, Sara no creía haber pecado. Al contrario, justificaba su actitud con teología improvisada. He defendido mi dignidad. No voy a permitir que me vuelvan a pisar. No todo perdón es sabio. Palabras con verdad parcial, pero que esconden un corazón que no ha soltado. Ella siguió orando, ayunando y participando en ministerios. Pero sus oraciones tenían cadena. Una parte pedía justicia para ella, otra parte pedía que la otra persona recibiera lo que merece. ¿Te suena? Muchas veces confundimos el clamor por justicia con un clamor por venganza revestida de espiritualidad. Escenas pequeñas dejaron pistas. Una vez, en un encuentro de líderes, el nombre de su traidor surgió. Algunos murmuraron disculpas, otros ofrecieron explicaciones. Sara inclinó la cabeza con esa compostura que la gente admira. Por dentro, su corazón se regodeaba. Lo recordaba después como si fuera una victoria personal. En otra ocasión, al visitar a una familia enferma, su capacidad de compasión se quedó muda cuando supo que el enfermo era amigo del que la había traicionado. Un frío se interpuso entre su llamada pastoral y el afecto que antes entregaba libremente.
Esta historia no es para condenar a Sara públicamente, es para que la mires como espejo. Tal vez no seas exactamente como ella, pero muchos hemos aprendido a embellecer la herida con devociones públicas. Hay ungimiento cuando alabas, y amargura cuando secretamente anhelas ver caída la mano del que te ofendió. Y Jesús habla de eso de manera radical. No fue una advertencia opcional, fue un mandato urgente. Si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mateo 6, 14, 15. Palabras que golpean más profundo de lo que suenan a primera vista. Esas frases no están diseñadas para paralizarte en culpa, sino para despertarte a la acción de obrar el perdón como obediencia, no como sentimiento. Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo. Si esta palabra está abriendo algo en tu corazón, escribe en los comentarios: Dios, revela mi pecado oculto. Y, si todavía no estás suscrito, suscríbete para recibir más enseñanzas que confrontan con ternura. Hazlo ahora. Toma la decisión de dejar que la verdad te encuentre. Volvamos a Sara. Tras la traición, su vida interior se fue haciendo más rígida. Sus rezos, que antes eran llanto y entrega, se convirtieron en discursos teológicos perfectos. Su mesa de desayuno, pan tostado, té y un repaso mental de agravios. Su cuerpo, que antes se relajaba en la presencia de Dios, empezó a tensarse cada vez que el recuerdo aparecía. Lo curioso de la amargura es que muchas veces se manifiesta en el cuerpo con síntomas que la medicina describe sin poder explicar la raíz espiritual: insomnio, dolores persistentes, desgaste emocional. No digo que todo problema físico sea producto de falta de perdón. No prometeré milagros automáticos. Digo que hay una correlación espiritual real y bíblica. La amargura deja marcas. En la comunidad, algunos notaron cambios. A la hora de repartir responsabilidades, Sara ya no buscaba servir tanto como supervisar. Sus palabras de consejo a otros tenían filo. Un joven que acudía a ella con una traición sentimental no recibía consuelo, sino una lista de cosas que debías haber hecho. El ministerio comienza a perder su olor a gracia cuando el corazón del servidor huele a resentimiento. La gente respeta, pero no confía, y la confianza es la sangre del cuerpo eclesial. Un día, después de un servicio donde Sara ofreció una oración poderosa y aplausos, una anciana se acercó caminando con paso lento. Era conocida en la iglesia como una mujer de profunda experiencia espiritual, una voz que no buscaba plateas, sino que había sido probada en la oscuridad. Todos la llamaban la anciana profeta. Ella tenía una mirada que atravesaba máscaras. Se acercó a Sara, no con reproche instantáneo, sino con una mezcla de tristeza y firmeza que no dejaba dudas. Algo debía hablarse. La anciana pidió permiso para sentarse con ella en privado. Se fueron al pasillo lateral, donde las luces eran más suaves, y las risas del vestíbulo no lograban apagar la tensión. Allí, en palabras suaves pero directas, le dijo a Sara: «Veo una mujer que ha perdonado con los labios, pero retiene con las manos. Has bendecido con una mano y sostienes la ofensa con la otra. No puedes vivir así. La semilla de amargura está creciendo y te está robando la vida». Sara escuchó, primero con orgullo, luego con una advertencia interna que le decía que la anciana estaba equivocada. ¿Cómo podía alguien que había ayunado, orado y servido ser señalada por amargura? La reacción inicial de Sara fue defensiva. Enumeró razones: fue muy grave, no puedo permitir que vuelva a pasar. La justicia no es lo mismo que el perdón simple. Sus palabras tenían verdad parcial como antes, pero la anciana no se dejó engañar por la Biblia a medias que Sara ofrecía. Con voz más baja, la anciana le recordó la parábola del siervo que no perdonó su deuda. Mateo 18, 21, 35. Una historia incómoda que Jesús contó para mostrar la lógica del reino.
El rey perdona una deuda enorme y el siervo, incapaz de recibir esa gracia, ahorca con su propia mano a quien le debe una cantidad pequeña, dijo la anciana. ¿Qué herencia quieres dejar, hija? ¿La del siervo que retiene o la del que suelta lo que no le pertenece? En ese momento algo empezó a quebrarse. Sara sintió que su identidad se tambaleaba. ¿Era verdaderamente una mujer de perdón o solo una intérprete de gestos piadosos? Aquella noche no durmió como antes. Los recuerdos empezaron a aparecer no solo como imágenes de la traición, sino como películas donde ella misma aparecía celebrando la desgracia ajena. Es sorprendente cuán rápido la memoria se vuelve altar de justificación. La amargura necesita que recuerdes para mantenerse nutrida. Te obliga a reproducir la ofensa como un sacramento cotidiano. Quizá estás pensando, yo no soy así, yo no celebro la caída del otro. Permíteme ser claro, el terreno donde la amargura germina es muy variado. A veces es una sospecha permanente, otras una insatisfacción que se disfraza de celo por la verdad. A veces es la rígida corrección pastoral que aplasta en vez de restaurar. El problema no siempre es escandaloso. Muchas veces es doméstico, silencioso, revestido de buenas obras. Por eso Jesús fue tan enfático en sus advertencias. No se trata de un pequeño defecto moral, se trata de una enfermedad del alma que se instala como raíz. En los días que siguieron, la tensión entre la fachada y el corazón de Sara se hizo más evidente. En reuniones de oración, su voz resonaba como un instrumento afinado, pero sin calor. En cenas de comunidad, sus palabras de aliento parecían calculadas. La gente notaba que algo no cuadraba, aunque no sabían cómo nombrarlo. Una joven que la admiraba fue a buscar consejo por un problema de abuso emocional y salió confundida. Me dijo todo lo teológicamente correcto, pero su mirada no tenía compasión, confesó después. Compasión y compasión fingida se distinguen con rapidez para quienes se han perdonado y también para quienes no. Hay una leve melodía en el perdón auténtico que la amargura no puede imitar. En la iglesia los frutos empiezan a hablar. Un ministerio que antes florecía por la calidez y la conexión con la gente comenzó a estancarse. Las ofrendas no subieron. Los jóvenes dejaron de acudir. No era una relación de causa y efecto mecánica, pero sí un indicador. La presencia de Dios no se siente igual donde la gente guarda amargura. La Escritura advierte de estas consecuencias. Hebreos nos llama a mirar bien que nadie se prive de la gracia de Dios, que no haya raíz de amargura que brote y os perjudique. Hebreos 12:15. No es una frase estética, es una emergencia pastoral. Sin embargo, incluso aquí hay sutilezas que debemos cuidar. No estoy diciendo que la persona que lucha con amargura sea una impostora de la fe o esté automáticamente perdida. No podemos adoptar un tono condenatorio que desmotive y aterrorice. Jesús mismo se acercaba a los quebrantados con paciencia. Pero sí hay una severidad en su enseñanza. La dureza de corazón es gravedad, porque mata la vida interior. Cuando Jesús habló más duro sobre la falta de perdón que sobre pecados públicos, no fue para humillar, sino para señalar la raíz que, si no se atiende, hará imposible la vida del reino. Deja que te haga una pregunta directa. ¿Qué haces en tu privacidad cuando alguien te hiere? ¿Lo llevas a Dios y lo sueltas o lo guardas como un legado? ¿Tu justicia es humana o te remites a la justicia de Dios? Estas preguntas no son retóricas para causar angustia, son ventanas para ver en qué dirección camina tu corazón. Muchos confunden justicia con la conservación de un derecho propio. Jesús dice, dejad vuestra justicia, y enseña una economía diferente. Cuando sueltas el derecho, abres la puerta a la gracia.
Sara llegó a un punto donde ya no sabía distinguir entre su identidad en Cristo y la identidad herida. Había invertido más energía en explicar su dolor que en dejar que Dios lo sane. Se había convertido en experta en recordar, pero no en soltar. Y la anciana profeta lo vio, no para humillarla, sino para liberarla de la telaraña que la había atrapado. En la siguiente conversación, la anciana le propone algo que suena simple, pero es tremendo en su exigencia: nombrar la ofensa delante de Dios, renunciar al derecho de venganza, declarar perdón, no como una palabra mágica, sino como acto de obediencia. No lo confunda con sentir que no dolió, le dijo. Es una decisión de obedecer. El sentimiento vendrá después o no, pero la obediencia abre paso al espíritu. Este es el punto donde muchos se quedan. Creen que el perdón debe preceder al acto del desahogo emocional. No siempre ocurre así. En la vida ordinaria, el proceso es rota y repetido. La obediencia es la palanca que mueve al corazón, no al revés. En el caso de Sara, la anciana le propuso algo radical. Hazlo delante de mí, hazlo ahora. Dilo en voz alta. Hoy renuncio a mi derecho a venganza. Hoy declaro que perdono. Sara se sintió como si alguien le pidiera que saltara al vacío, porque soltar no parecía posible. Lo que la anciana sabía, y lo que la Biblia confirma, es que cuando se obedece, el Espíritu empieza a obrar en lo secreto. Antes de contarte lo que pasó en ese pasillo, quiero que reflexiones. ¿Qué palabra te haría temblar si alguien te la pidiera decir en voz alta? Te perdono. ¿Estás dispuesto? No te apresures a contestar. Es una pregunta que toca el fondo. Y si la respuesta es no, al menos deja que la atención te ubique en el lugar donde Dios quiere obrar. En el umbral de ese momento crucial, mientras la anciana esperaba la declaración de Sara, una serie de recuerdos comenzaron a aflorar. La traición en detalle, el sarcasmo que había pensado, las noches en vela repasando ofensas, las oportunidades perdidas de sanar. Todo eso se alineó como piezas de un rompecabezas que por primera vez comenzó a mostrar un rostro distinto. No el de un enemigo que merecía castigo, sino el de una víctima que sostenía la piedra. La tensión aumentó en el pasillo. La anciana la miró a los ojos y preguntó con ternura implacable: ¿vas a seguir alimentando esa raíz o la vas a arrancar ahora? Aquí, en este punto, cuando la palabra perdono está a punto de pronunciarse y la historia podría dar un giro de liberación o una nueva resistencia, me detengo para pedirte que no pases de largo. La decisión de Sara aún no ha sido sellada. Hay un instante de lucha que necesita ser visto, sentido y acompañado. En ti también hay ese instante, y la respuesta que des en tu corazón marcará una dirección. La enseñanza de Jesús no busca culpabilizar, busca transformar, arrancar raíces y abrir manos cerradas para que la vida entre. Siente la urgencia. Muchas almas respetadas en la comunidad viven con esta grieta. No lo dejes ser un episodio teórico. Observa en ti la inclinación a recordar, a justificar, a celebrar la caída del otro. Si te reconoces, permítete escuchar lo que sigue con atención, porque no estamos hablando de estrategias espirituales para impresionar al público. Estamos hablando de salvar tu alma de la raíz que pudre. La anciana espera, y el pasillo por un instante parece contener el aliento de toda la congregación. Sara siente la presión de años comprimida en ese silencio. La decisión que tome no solo influirá en su reputación, sino en su acceso a la gracia que Dios quiere derramar. Jesús lo dejó claro con palabras duras: el perdón es puerta y condición. Pero también lo dejó claro con la cruz. Su perdón fue obediente y liberador, no una simple idea. Sara está a punto de decidir si imitará esa obediencia o si seguirá anclada en la memoria de la ofensa. En este momento la historia cambia de velocidad.
La anciana abre la boca. Sus palabras son sencillas, pero cargadas. Hija, di lo que te duele y suelta lo que no te pertenece. Lo que Sara haga después determinará la siguiente escena de su vida. Lo que Sara haga después determinará la siguiente escena de su vida. Respiró hondo. Las palabras pesaban como una moneda de alto valor en su boca. No era teatralidad, era un ejercicio de obediencia que le costaría territorio. Miró a la anciana, miró al pasillo donde la luz parecía pedir una respuesta, y por primera vez en mucho tiempo puso las manos sobre sus rodillas como quien se prepara a soltar un fardo. No dijo una explicación interminable, ni pidió condiciones. Sí pronunció, con voz temblorosa pero clara: hoy renuncio a mi derecho a vengarme. Hoy, delante de Dios y delante de ti, declaro que perdono a quien me hirió. Las palabras cayeron como una llave que abre una cerradura oxidada. No fue un acto mágico. No hubo una luz que la envolviera y sanara de inmediato todas las grietas. Pero algo cambió. La tensión en su pecho, que había sido compañera constante, disminuyó unos grados. No desapareció la memoria de la herida. Los recuerdos seguían allí, pero por primera vez no eran un altar donde ofrecer resentimiento, sino piezas que podían ser limpiadas por la gracia. La anciana le apretó la mano, y en ese apretón hubo una confirmación sin juicios. Empezarás a caminar, hija. No todo será lineal, y a veces volverás a tropezar, pero has abierto la puerta a la gracia. Los días siguientes no fueron un desfile de perfección. Hubo noches donde las viejas escenas regresaron en alta definición. Hubo conversaciones donde la lengua quiso vengarse detrás de la sonrisa. Pero Sara tenía ahora una práctica nueva. Cuando el recuerdo subía, lo nombraba frente a Dios, decía la declaración de perdón en voz baja y luego la liberaba. Si la sensación persistía, la repetía. Con el tiempo, la repetición empezó a ejercer su poder. La obediencia fue como agua que, gota a gota, afloja la raíz de una planta que ya no debía estar plantada en su jardín. Lo que a ti te puede parecer extraño, que una declaración obediencial abra paso a la sanidad interior, está sostenido por la enseñanza bíblica que Jesús mismo dejó. Volvamos por un momento a las palabras que él pronunció en el Sermón del Monte. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. No es una fórmula mágica ni una sentencia para aplastarte. Es la lógica del reino. El perdón humano y el perdón divino están conectados. Jesús habla con la autoridad de quien conoce la dinámica del corazón humano. El que no suelta, cierra la puerta a la misma gracia que necesita. Además, la parábola que recoge Mateo 18, 21, 35, la del siervo que, perdonado de una deuda enorme, no tuvo misericordia con su compañero, nos muestra la paradoja del que recibe gracia pero no la refleja. No se cambian las proporciones del relato. Un siervo es perdonado de una deuda inmensa por el rey, pero luego, ante una deuda pequeña, lo aprisiona. La dureza de su corazón le costó la misericordia recibida. Jesús contó esa historia para poner una trampa moral delante de nosotros. Creer que podemos retener lo recibido sin ver las consecuencias. El mensaje es contundente. No perdonar es regresivo. Envilece la recepción de la gracia. Mateo 7, 21, 23 es otra advertencia que no admite ligereza. Jesús dice que no todo el que le llama Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad del Padre. No es mi intención herejizar a nadie, pero la enseñanza es clara. La apariencia de religiosidad sin correspondencia moral es peligrosa. Que alguien ore mucho, ayune y hable con autoridad no sustituye la transformación interior.
Jesús evalúa la realidad del corazón y la correspondencia entre obra y origen. Hebreos 12:15 nos advierte sobre la raíz de amargura. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La imagen es rural y a la vez íntima, una raíz que se extiende y envenena alrededor, impidiendo que la gracia alcance su fruto. Efesios 4:31-32 y Colosenses 3:13 no solo mandan quitar la amargura, la ira y la maledicencia, sino que nos ordenan ser bondadosos y perdonar como Cristo nos perdonó. La llamada es práctica, tomar acciones concretas que reflejen la decisión del corazón. Comprender la bibliografía no extingue el peso emocional de la herida. Por eso ahora quiero detenerme y hablarte directamente. Si te has sentido identificado con Sara, si buena parte de tu servicio puede medir el mismo latido que ella escondía, no tomes esto como acusación, sino como un rescate. La palabra rescatar es deliberada. El perdón no es un gesto pasivo, es una operación de la gracia que te devuelve la libertad. Ahora te presento un diagnóstico práctico. 8 señales claras de que la raíz de la amargura está presente en tu vida. Observa con sinceridad y no con autocondena. La intención es que puedas reconocer y actuar. 1. Recuerdas la ofensa con una punzada física o emocional que no se disipa. Al evocar a la persona, tu cuerpo reacciona. Tensión en el estómago, insomnio o una sensación de presión en el pecho. No es solo memoria, es un patrón automático. 2. Hablas mal o descalificas a la persona cuando no está presente y lo justificas como verdad o protección. Convertir la queja en doctrina es señal de que el resentimiento tomó la iniciativa. 3. Disfrutas, aunque sea en lo secreto, al ver al otro caer o sufrir consecuencias. Esa satisfacción es un termómetro que muestra ausencia de perdón. 4. Repetidamente revives la ofensa en tu mente como quien mira una película en loop. Te conviertes en su cronista en vez de su liberador. 5. Justificas tu postura con frases espirituales que suenan bíblicas, pero que sirven para sostener tu derecho a reclamar. Estoy defendiendo la verdad. No quiero permitir más injusticias. A veces la teología correctamente practicada se convierte en cobertura para el resentimiento. 6. Tus oraciones se vuelven mecánicas y contienen listas donde incluyes la petición de justicia personal sobre la ofensa. Cuando la oración se convierte en tribunal personal, algo no está bien. 7. Tus relaciones se enfrían. Amigos, familia y la comunidad notan una distancia que antes no existía. Respeto sin calor es una señal de amputación afectiva. 8. Sientes que el ministerio o la vocación perdió su olor a gracia. Sirve, pero ya no sana. La gente respeta tus dones, pero no encuentra en ti un refugio de ternura. Si reconoces algunas de estas señales, no te desanimes. Estás en una etapa diagnóstica que puede llevar a un tratamiento. Pero también observa esto. La presencia de estas señales no define tu identidad final. Son indicadores para moverte hacia la sanidad. Ahora quiero hablar de consecuencias, no como sentencia final, sino como realidad pastoral, que la falta de perdón trae a la vida del creyente y de su comunidad. Primero, bloqueo o restricción de la experiencia plena del perdón divino. No afirmo que la salvación quede automáticamente en cuestión, porque la relación con Dios no es una ecuación mecánica. Sin embargo, sí sostengo la seriedad de la advertencia bíblica. La resistencia al perdón limita la receptividad de la gracia. Es como intentar entrar a una casa con la puerta entreabierta. Si no abres verdaderamente, mucho queda fuera. Segundo, pérdida de gozo y unción. El gozo es un fruto del espíritu que no prospera en terreno amargado.
Cuando la vida interior se amuebla con resentimiento, la alabanza pierde frescura y la enseñanza pierde su autoridad compasiva. Eso no quiere decir que nadie pueda ministrar, quiere decir que la presencia vital y transformadora se ve debilitada. Tercero, impacto físico y emocional. No estamos atendiendo a una psicologización fría, pero sí reconocemos que la Biblia y la experiencia humana apuntan a cómo el alma enferma termina afectando el cuerpo: estrés crónico, irritabilidad, insomnio, somatizaciones. Nuevamente, no digo que todo mal físico derive de esto, pero sí que la raíz espiritual influye en la salud integral. Cuarto, apertura de lugar al enemigo. La Escritura habla de cómo la falta de perdón puede ser terreno fértil para la amargura que contamina a otros. No hablamos de una demonización sensacionalista, sino de la realidad espiritual. Cuando el resentimiento gobierna, se abren puertas a cadenas que complican la libertad. Quinto, ruptura relacional y generación de legado. Una persona que no ha sido sanada transmite su herida, su familia, su iglesia, su equipo. El resentimiento no es neutral, deja huella y puede convertirse en un patrón generacional. Frente a estas consecuencias, ¿qué hacemos? Aquí vuelvo a la parte práctica, un proceso bíblico y comprobable que no promete milagros instantáneos, pero sí traza pasos que, mediante la obediencia y la obra del Espíritu, llevan a la libertad. Son pasos simples, repetibles y diseñados para ser incorporados a la vida diaria. Proceso de liberación. Pasos concretos. 1. Reconocer. Nombra la amargura. Di en voz alta: estoy reteniendo ofensa hacia X, o hay una raíz de amargura en mí. Nombrar es sacar del sótano lo que ha vivido en la penumbra. 2. Nombrar la persona y la ofensa delante de Dios, no como venganza, sino como acto de honestidad. Hablar con Dios con detalles desactiva la memoria glorificada. Si no puedes nombrarla, comienza por describir lo que sientes. La sinceridad con Dios es primera medida. 3. Renunciar al derecho a venganza. Declara que cedes tu derecho a ajustar cuentas. Puedes decir en voz clara: renuncio a mi derecho de hacer justicia por mi mano, me someto a tu justicia, Señor. Aquí entra la delegación a Dios conforme a Romanos 12:19. No toméis venganza. 4. Declarar perdón en voz alta. No esperes el sentimiento perfecto. Dilo: te perdono, o hoy renuncio a mi derecho y declaro perdón a... Decirlo en voz es un acto obediencial que compromete la voluntad. 5. Orar por el ofensor. Pide bendición, no como acto heroico de caridad humana, sino como obediencia bíblica. Orar por quien nos hirió redirige el corazón y es un antídoto poderoso contra la venganza. 6. Repetir cuando sea necesario. La guerra por la memoria no siempre se gana en un día. Cada vez que el recuerdo vuelva, repite la declaración, nombra la ofensa y ofrécela a Dios. La repetición es disciplina. 7. Pedir ayuda comunitaria. Habla con un hermano o una hermana de confianza que camine contigo, que ore y que te ayude a recordar la decisión. No pretendas una soledad heroica. La comunidad es instrumento de sanidad. 8. Implementar límites saludables si procede. Perdón no siempre significa restauración inmediata de confianza. Puedes perdonar y al mismo tiempo establecer límites prudentes para protegerte y cuidar de tu integridad. Perdonar no equivale a exponer tu vida a nuevos daños. Voy a darte algunas frases de declaración que puedes usar si te cuesta encontrar palabras. No son fórmulas mágicas, sino guías para articular la voluntad. Padre, reconozco que guardé rencor por lo que X hizo. Hoy lo traigo a tus pies y renuncio a mi derecho a ajustar cuentas. Declaro que perdono a X, aunque mi corazón duela. Confío en tu justicia. Jesús,
No quiero que la amargura gobierne mi vida. Te entrego este recuerdo. Te pido que lo transformes. No sé si sentiré alivio ahora, pero obedezco y perdono. Espíritu Santo, ayúdame cada vez que mi memoria quiera levantar una bandera de venganza. Dame la fuerza de repetir mi decisión y la paz que guarda el corazón. Una aclaración importante que debemos mantener. Perdonar no es sinónimo de reconciliarse de inmediato ni de justificar la ofensa. Hay casos donde la reparación no es posible o donde la seguridad obliga a mantener distancia. Perdonar es liberar la demanda de venganza. Reconciliar implica esfuerzo mutuo y a menudo reparación práctica. No mezcles las nociones. Puedes perdonar y al mismo tiempo protegerte. También es necesario decir que la acción humana de perdonar se complementa con la obra del Espíritu. No todo depende de tu fuerza. La decisión es humana, la transformación es divina. Pero la Biblia nos llama a actuar. La obediencia abre camino a la obra de Dios en lo íntimo. Ahora propongo estrategias para mantener la libertad una vez que la semilla del perdón ha sido plantada. Sin sostenimiento, cualquier avance puede retroceder. Estas prácticas son hábitos que fortalecen la vida espiritual cotidiana. 1. Memorización de versos. Guarda en tu mente versículos que te sostengan cuando la memoria ataque. Mateo 6, 14, 15, Colosenses 3, 13, Efesios 4, 31, 32, Filipenses 4, 6, 7, Romanos 12, 19 son buenos anclajes. Repite uno cuando el recuerdo venga. 2. Comunidad vigilante. Comparte tu proceso con una persona o grupo cristiano de confianza que pueda orar por ti y confrontarte con amor cuando notes recaídas. La rendición de cuentas no es legalismo, es solidaridad. 3. Adoración como terapia. La adoración genuina desaloja la idolatría emocional. Cuando apartas la mirada de la ofensa y la pones en Cristo, el peso se redistribuye. Haz de la música, la lectura bíblica y la gratitud prácticas regulares. 4. Diario de gratitud y liberación. Escribe en un cuaderno las veces que repetiste la declaración y lo que sucedió. Esto sirve para recordar el progreso y no centrarse solo en las recaídas. 5. Vigilancia de los pensamientos. Cuando detectes patrones de memoria que buscan justicia propia, redirige la mente con verdad bíblica o con una acción práctica, una llamada de servicio, una oración por alguien, un gesto de amor. 6. Capacitación pastoral o consejería, cuando sea necesario. Si la herida es profunda y afecta la salud mental, busca ayuda profesional cristiana. No confundas dependencia espiritual con medicina o terapia ética irresponsable. 7. Repetición con rituales simbólicos. Algunos encuentran útil un acto simbólico, no mágico, como escribir la ofensa y luego quemarla o enterrarla, para marcar un antes y un después. No confíes en el símbolo como sustituto de la obediencia, pero úsalo si te ayuda a fijar la decisión. 8. Celebración de pequeñas victorias. Cada vez que puedas orar con sinceridad por el ofensor, o que el recuerdo pierda su filo, reconoce ese avance. La gratitud fortalece la nueva identidad. Volvamos por un momento a la historia de Sara para ver cómo algunas de estas estrategias se aplicaron. Después de su declaración en el pasillo, ella entró en una temporada de trabajo interior. La anciana profeta la acompañó 3 meses, una sesión semanal donde Sara confesaba las recaídas, repetía la declaración y practicaba orar por quien la hirió. Pintó un pequeño cartel con un versículo en la cocina. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Colosenses 3:13. Cada mañana lo leía antes del té. Empezó a llevar un diario donde registraba los momentos en que la tentación a recordar la ofensa subía y qué había hecho en vez de alimentarla. Poco a poco,
Su risa volvió a tener un timbre menos calculado y más humano. No fue inmediato, pero fue real. En comunidad, quienes habían notado su dureza empezaron a observar un cambio. No fue que Sara pasó a ser perfecta, fue que la cercanía volvió a abrirse. Algunas misiones que habían estancado comenzaron a recuperar impulso porque la gente veía sinceridad en su fragilidad. Cuando la verdad interior cambia, la praxis también lo hace. Nadie puede decir que las consecuencias evaporaron por arte de magia. Lo que se pudo constatar fue que la vida empezó a alinearse con la obediencia. Es probable que ahora sientas que esto te interpela. La pregunta que guía este mensaje vuelve a la superficie. ¿Por qué Jesús condenó más la falta de perdón que el adulterio? La respuesta tiene varias aristas que resumo con claridad pastoral. 1. Porque la falta de perdón es una raíz. El adulterio es grave, y Jesús lo trató con severidad. Pero el problema de la falta de perdón es que no siempre es visible. Es una raíz que, si no se arranca, genera frutos que dañan múltiples áreas: espiritual, emocional, familiar. Jesús estaba alarmado por lo que se ve en lo oculto. 2. Porque la falta de perdón corrompe la recepción de la gracia. Jesús enseñó que la experiencia del perdón divino tiene una correlación con lo que damos a otros. Cuando retenemos, cerramos la puerta a flujos de gracia. 3. Porque la falta de perdón amenaza la comunidad. Una persona amargada puede contaminar al colectivo. Es un mal que se propaga en silencio. 4. Porque el reino funciona con otra economía, la de la entrega y no la de la retención. Jesús vino a dar un patrón nuevo de justicia, no justicia humana, sino justicia restaurativa vinculada a la misericordia. Dicho de otro modo, Jesús no contrasta la gravedad de pecados para minimizar unos sobre otros en una competición moral. Más bien, Él desea que entendamos que hay un pecado que, por su modo de operar, puede matar la vida que aparenta más espiritualidad. Por eso sus palabras suenan con dureza, porque el riesgo es inmenso. Antes de cerrar, quiero llevarte a una decisión concreta. No quiero que salgas de aquí con conocimiento sin acción. Te propongo un compromiso simbólico y práctico. Si hoy decides seguir el camino de Sara, di en voz alta, ahora mismo, esta frase que te ofrezco como contraseña de tu paso inicial: elegí la libertad eterna. Repítela con intención. Si puedes, escríbela en los comentarios del video para que la comunidad te acompañe. No lo hagas por vanidad. Hazlo como acto de voluntad que genera responsabilidad. Ahora te invito a orar conmigo. Esta oración es breve y dirigida al Padre. Úsala como guía. Si quieres, repítela y adáptala a tu situación personal. Padre, vengo a ti con sinceridad. Reconozco la ofensa, reconozco que he retenido lo que no me pertenece. Hoy renuncio a mi derecho a vengarme. Declaro que perdono a quien me hirió. Te pido que sanes mi corazón, que quites la raíz de amargura, que me des la gracia de seguir y la sabiduría de poner límites cuando sea necesario. No prometo sentirlo todo ya, pero elijo obedecerte. Ven, Espíritu Santo, y obra en lo más profundo de mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. Si la oración te ha costado decirla en voz alta, no te preocupes. La voluntad ha actuado, y eso basta como comienzo. Vuelve a la declaración todas las veces que haga falta. Puedes usar la contraseña, elegí la libertad eterna, como anclaje cada mañana. Antes de terminar, 2 aclaraciones pastorales que no puedo dejar fuera. Primera, perdonar no borra la necesidad de justicia o de protección. Si hubo daño real, es coherente andar procesos de reparación, buscar restitución o establecer límites. Perdonar es soltar la demanda de venganza, no renunciar a la prudencia. Segunda, no uses esta enseñanza para manipular a otros pidiéndoles perdón sin cambiar conductas.
El perdón que agrada a Dios viene acompañado de arrepentimiento genuino cuando corresponde. Mi exhortación final es clara y tierna. No postergues arrancar la raíz. Muchas personas respetadas en la comunidad están esperando un cambio que solo tú puedes iniciar con una decisión obediente. Si te preocupa que tu situación sea tan profunda que no tiene remedio, recuerda que la historia de la Iglesia está llena de vidas transformadas a partir de pequeñas decisiones de fe. Sara decidió, y su camino no fue mágico, pero fue verdadero. Tú puedes elegir lo mismo hoy. Si este mensaje te ha tocado, te pido una última cosa. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Si aún no estás suscrito, suscríbete para recibir más enseñanzas que confrontan con ternura. Y si hoy has tomado la decisión de perdonar, escribe en los comentarios: elegí la libertad eterna. Y si te sientes con ánimo, deja un testimonio breve para que otros sepan que esta lucha no la viven en soledad. Camina con esperanza. La obra puede ser larga, pero no estás fuera del alcance de la gracia. Jesús llamó a la obediencia no para quitarnos la alegría, sino para darnos la plena. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y te lleve a una libertad que honre al Padre. Me despido con la bendición de quien desea ver tu sanidad. Que la gracia te alcance y que la amargura sea arrancada de raíz.